Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde la hora en el que nos estén viendo. Soy Ángel Javier de Ángel Moar. ¿Cuántos de nosotros no hemos quebrantado los mandamientos de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho caso a su palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos querido vivir conforme a nuestros pensamientos, nuestros deseos, y simplemente como mejor se nos pegue la gana? A veces la culpa viene siendo tanta que nos hacen sentir indignos de orar incluso, de meditar la palabra, siendo que ya no sentimos esa dignidad incluso de llamar a Dios Padre. Nos sentimos excluidos, indignos de llamarnos hijos de Dios. En el principio, cuando Dios había hecho todas las cosas, los cielos, la tierra, los animales y todo cuanto hay, Adán y Eva se encontraban dentro del jardín, en el Edén. Sin embargo, en un momento dado, cayeron en la tentación. Eva comió del fruto prohibido, luego se lo dio a Adán, y ambos fueron cómplices de un solo delito. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta de la realidad, pudieron percibirla. Estos quisieron esconderse de Dios, se alejaron, se ocultaron, así como hoy en día nosotros solemos hacer. Cuando pecamos nos sentimos indignos, no nos sentimos merecedores de su gracia, de su favor, de simplemente de Dios. Esa historia, la de Adán y Eva, nos narra cómo en la desnudez que ellos tenían, quisieron tejer hojas de higuera, hojas de algún fruto, para poder cubrir la desnudez que tenían en ese momento. Eso nos lleva a pensar que cuando nosotros solemos pecar, también queremos cubrir nuestra desnudez. Uno de los disfraces que solemos utilizar comúnmente es sentir que no pasa nada, ok, no pasa nada, no estoy mal, simplemente querer pensar que aquello que hice mal no es pecado. Tratamos de cubrir nuestra desnudez, tratamos de cubrir nuestro pecado, cuando en nuestra conciencia, nuestra propia conciencia nos habla diciendo que está mal, porque somos seres humanos, hijos de Dios, creación suya, dotados de sabiduría, de conocimiento y de igual forma de una conciencia. No somos bestias, aunque muchos son bestias. ¿A qué me refiero con bestias? Es decir, como cualquier otro animal, se levanta, come, no sé, anda por ahí, etcétera, sin tener esa conciencia, esa inteligencia como la que podría y tiene el hombre. Bueno, entonces el punto es en que a veces tratamos cubrir nuestra desnudez, en que a veces incluso tratamos de huir, de escondernos de Dios. Dice en la Sagrada Escritura que Dios buscó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Entonces Adán respondió, he oído tu voz y quise esconderme, porque ando desnudo. Desde ese momento Dios continúa buscando al hombre y éste se sigue escondiendo y sigue cubriendo su desnudez. Desde ese momento Dios continúa buscándonos, porque a veces es necesario tocar fondo para que uno tome conciencia, para que uno se dé cuenta y diga verdaderamente pecado, Señor. Si quieres, bendíceme, para que uno pueda reconocer que ha estado mal. A veces es necesario caer en lo más vil
para que desde ahí pueda clamar al Padre diciendo, si quieres, recíbeme, pero ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Dice la palabra de Dios que cuando llega ese momento, hay fiesta en el cielo y hay más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y esa es la invitación de hoy, la invitación de esa historia, en que Dios te siga buscando, pese a tus errores, a tus extravíos, pese a que te sientas indigno y sientas que no eres merecedor de su gracia, pese a que te sientas alejado y aunque quieras alejarte porque te sientes mal, porque sientes que has pecado, porque sientes que has fallado a Dios. Si bien una de las armas del enemigo es la culpabilidad después de un pecado, porque cuando pecamos nos sentimos culpables, nos sentimos indignos, y es allí donde Él aprovecha para poder meter sus artimañas y así poder alejarnos de Dios por un tiempo o simplemente tratar de alejarnos de Dios, al no querer acercarnos, al querer escondernos. Sin embargo, cuando no hacemos caso a dichos pensamientos, emociones que sí están presentes allí después de la culpabilidad, no, en la culpabilidad al cometer algún error o un pecado, cuando no hacemos caso a esto y decidimos acercarnos, y eso es lo importante, decidir acercarnos a Dios aunque le hayamos fallado, porque a través de ello es que volvemos a la casa del Padre, a través de ello es que es cuando nos revestimos otra vez de esa ropa real de hijos de Dios. Por ello, una vez más, la invitación de esta palabra es que no importa cómo te sientas, si pecaste hoy, si pecaste ayer, antier, si has pecado las últimas veces, solo acércate a esa fuente de gracia, amor y misericordia, reconociendo tus pecados, reconociendo que eres débil, pobre, miserable y que necesitas de Dios, porque a través de ello Dios irá manifestando su gloria, Dios irá llenándote de su gracia para que cuando vuelvas a enfrentar ese pecado, esta vez puedas ser más fuerte, siempre y cuando reconozcas tu debilidad, porque si actúas con orgullo, creyendo que tendrás el poder, la capacidad de someter esos deseos, entonces, con más razón, estarás sin esa fuerza de lo alto para poder vencer las tentaciones. Por eso, esto se resume en 3 puntos. Acerquémonos a Dios, acércate a Dios. No importa el pecado que hayas cometido, acércate reconociendo tus errores, tus pecados. No huyas siendo que Dios te está buscando, así como Él deja las 99 para ir en busca de la que se perdió. De igual forma, suplica a Dios, segundo punto, suplica a Dios que te llene de fuerza, que te cubra su gracia para ser fuerte ante las debilidades que nuevamente se presenten, aquella que tú conoces, aquella que solo tú y Dios conocen. Y tercera, deja que Dios actúe, deja que Dios derrame su misericordia sobre tu vida. Deja que Dios sane tus heridas, deja que Dios limpie tu alma, deja que Dios actúe, deja que sea Él y menos tú. Que esta palabra llegue en lo más profundo del corazón, que nos haga recapacitar y sobre todo que nos ayude a tener una mejor cercanía, una mejor relación con Dios, para verdaderamente llamarnos y sentirnos por gracia de Dios y con el Espíritu sentirnos hijos de Dios.